Probablemente ahora mismo vives en una confusión constante entre dos voces. La voz que te dice en todo momento que satisfagas esa necesidad instantánea, es decir, la voz que te dice en todo momento lo que quieres hacer, y la lucha constante con la otra voz, que te dice en todo momento lo que debes hacer. Hay una que te dice que satisfagas tus necesidades y hay otra que dice que te controles y hagas lo que debes hacer. Entonces, en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo he hecho yo para dejar de escuchar la voz del ego y empezar a escuchar la voz de la conciencia. Porque la voz del ego es esa voz que te dice constantemente que hagas lo que quieres. Y la voz de la conciencia es la que te guía haciendo constantemente lo que debes. Entonces, te voy a explicar paso a paso cómo he hecho yo para identificar primero que nada cuándo me habla la voz del ego y cuándo me habla la voz de la conciencia. Y segundo, cómo hacer para acostumbrarte a escuchar la voz de la conciencia. Porque solo y únicamente cuando aprendas a escuchar la voz de la conciencia de forma continuada en el tiempo, cogerás el hábito de seguir siempre haciendo lo que debes y eliminar por completo la voz del ego. Por si no me conoces, hace un año estaba completamente perdido precisamente porque escuchaba constantemente la voz del ego. Depresión, ansiedad, vacío existencial, malas relaciones, dependiendo de fiesta, dependiendo de alcohol, encerrado en la universidad, sin propósito, sin saber ni siquiera por qué me levantaba. Todo esto era yo hace un año y toqué fondo. Y en eso tocar fondo me di cuenta de que llevaba toda la vida, todo el tiempo, escuchando la voz incorrecta. Llevaba todo el tiempo satisfaciendo las necesidades que mi ego quería. Cuando toqué fondo tuve que coger las riendas, tuve que asumir mi responsabilidad y tomé la decisión, no simplemente quería, no, tomé la decisión de empezar a partir de ese momento a escuchar la voz de mi conciencia. Cuando tomé esa decisión de escuchar la voz de la conciencia y de dejar mi ego, mi vida cambió por completo. Tan solo un año después, estoy en mi mejor versión física, he podido crear el físico que siempre había soñado, estoy en mi mejor versión mental y emocional, tengo una mentalidad completamente inquebrantable, no he vuelto a tener ningún tipo de depresión, no he vuelto a tener ningún tipo de ansiedad, no he vuelto a tener ningún tipo de vacío, vivo en absoluta fe, certeza, paz, tranquilidad, armonía, gano dinero de mi pasión y ayudo a otras personas a sacar su potencial mental para poder crear en la realidad exactamente aquello que quieren, que es precisamente lo que tienes en el link de la descripción. Tienes por ahí mi programa de asesoría en caso de que quieras trabajar directamente conmigo. Entonces, la única diferencia que me llevó a mí a en tan solo un año experimentar una vida completamente favorable y dejar de vivir una vida de mierda fue escuchar la voz correcta. Fue dejar de identificarme con la voz del ego y empezar a identificarme y acostumbrarme a escuchar la voz de la conciencia. Entonces yo creo que lo primero que debemos entender es cuál es la diferencia real, ¿vale? No, bueno, tu ego te dice las cosas malas y la conciencia las cosas buenas. No, realmente, ¿cómo saber la diferencia de forma práctica para entender por qué una voz me dice una cosa y por qué otra voz me dice otra? Y una vez sepamos la diferencia de ellas, ¿cómo hacer para eliminar el ego y cómo hacer para escuchar la conciencia? Primero que nada, ¿qué diferencias hay entre la voz del ego y la voz de la conciencia? La voz del ego tienes que entender que es la voz de tus pensamientos y emociones hasta el día de hoy. Es decir, de aquí para atrás, tú has tenido una serie de pensamientos y emociones. Esos pensamientos y emociones conforman tu ego. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene el problema? Que tus pensamientos y emociones hasta ahora han sido reprogramadas por personas externas. No han sido por ti mismo. Seas consciente o inconsciente, te lo hayas terminado por ver de forma directa o indirecta, son otras personas las que han creado tus propios pensamientos y emociones. Y de ahí ha salido tu propio ego. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú tienes una reprogramación mental en base a lo que te han repetido de forma consciente de aquí para atrás. Padres, profesores, familiares, entorno, amigos y todo lo que te conformaba como influencia constante. Tú de aquí para atrás has visto y escuchado toda la información que te han dicho y visto ese tipo de gente. Familiares, padres, profesores y de todo. Ahora, ¿qué pasa?
que con la repetición de esa información tú has creado, tú mismo de forma inconsciente, has creado unos pensamientos, un patrón de pensamientos y unas creencias, aparte de las propias emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a esos pensamientos y en base a esas creencias de otras personas, de lo que te han dicho otras personas que hagas, has creado tu ego. Otras personas te han dicho, vete a la universidad para buscar un trabajo y tener seguridad, sal de fiesta y bebe alcohol, no cuides tu salud, no cuides tu físico, no hagas deporte, no te alimentes bien, rodeate de personas, aunque sean mala influencia, disfruta con ellos. Entonces, te han repetido todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú te lo has terminado por creer. Y cuando te lo has terminado por creer, lo has hecho. Tú te has terminado por creer que la manera de hacer dinero es ir a un trabajo, por eso vas. Tú te has terminado de creer que la manera de divertirte es salir de fiesta y beber alcohol, por eso sales de fiesta y bebes alcohol. Tú te has terminado por creer que no hace falta tener un gran físico y una gran salud, por eso no vas al gimnasio. Entonces, tú te has terminado por creer lo que tus entornos familiares, padres, amigos te han repetido de aquí para atrás. Y en base a lo que tú te has terminado por creer, se ha creado tu propio ego. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ego no es de la persona que quieres ser. Ese ego es de lo que otras personas te han dicho que quisieras ser. Es de lo que otras personas han decidido por ti experimentar. Por eso, cuando yo ahora mismo te digo, tú tienes la capacidad de ganar dinero de tu pasión y de salir del trabajo, tú dices que no, que eso es mentira. ¿Por qué eso es mentira? ¿Por qué eso no te cuadra? Está saliendo tu ego. Porque en tu reprogramación mental eso no es una posibilidad. ¿Por qué? Porque tu ego actúa cuando hay algo externo que no está acostumbrado a estimularse. Es decir, tú te has acostumbrado a perder. Y cuando te has acostumbrado a perder, es el ego el que siempre resalta por encima de la conciencia. Porque tu ego, como vuelvo y repito, es de los pensamientos y emociones que te han metido de forma inconsciente tu entorno de influencia de aquí para atrás. Por eso nunca avanzas. Por eso nunca creces. Por eso estás en bucle. Porque sigues experimentando lo que corresponden a tus pensamientos y emociones. ¿Por qué? Porque no cambias nunca tu entorno. Porque sigues haciendo lo mismo que hacías hace 5 años. Sigues pensando y diciendo lo mismo que hacías hace 3. Y entonces tu ego nunca ha cambiado. No has descubierto ni siquiera lo que es la voz de la conciencia. ¿Por qué? Porque no has visto y no has escuchado una nueva información en base a lo que quieres ser. Sigues experimentando una vida en base a lo que otros han querido de ti. Ahora, ¿qué pasa y qué hay en común? Que ya sabemos más o menos la voz del ego, qué lo conforma y por qué ahora mismo tú tienes muchísimo ego, y es porque estás experimentando una vida que otros quieren. Por lo tanto, siempre que yo te diga algo que sale fuera de tu patrón habitual, tú te lo tomas mal, y eso es ego. Eso es ego. Cuando yo te digo, no salgas de fiesta, no bebas alcohol, tú dices, es que este no sabe de la vida, yo sé disfrutar. Eso es tu ego en base a lo que te han dicho otras personas. Por lo tanto, ni siquiera estás experimentando la vida que quieres, sino la vida que quieren otras personas para ti. Entonces, imagínate lo perdido que estás. Cuando conoces la voz del ego, también tienes en común una cosa, y es que las emociones que tú tienes cuando actúas desde el ego es sentirte mal. Es decir, el sentimiento es lo que utiliza tanto el ego como la voz de la conciencia para estimularse contigo, para que tú sepas qué es lo que está pasando. Por eso cuando sales de fiesta, bebes alcohol, te emborrachas, no cuidas tu físico y demás, te sientes tan mal. Por eso cuando satisfaces ese placer instantáneo te sientes tan mal. ¿Por qué te sientes tan mal? Porque es el sentimiento lo que provoca que tú empieces a pensar de una forma distinta. Es el sentimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que tú, a propósito, sigues escuchando la voz del ego. Y por eso te sigues sintiendo mal. Sigues experimentando una vida en donde todo está en bucle, en donde todo es limitante, en donde no creas tus propias verdades, en donde no experimentas quien quieres ser, en donde no sacas tu potencial. Todo eso es porque estás acostumbrado y porque a propósito escuchas la voz del ego. Ahora, pero tienes que entender una cosa, y es que el arrepentimiento que tú sientes ahora mismo cada vez que haces lo que quiere tu ego es tu guía. Métete esta frase en la mente: el arrepentimiento es mi guía. Escríbemela por comentario para que la escribas, la veas, la pronuncies, la digas y te la termines por creer. El arrepentimiento es mi guía.
Esto es lo que tienes que entender y meterte en la mente para empezar a cambiar tu vida. ¿Qué pasa cuando te metes esto en la mente? Que cuando tú haces una acción basada en el ego, te sientes mal, como siempre. Pero ahora sabes que ese sentimiento es tu guía. ¿Tu guía para qué? Para no volverlo a hacer. Cuando tú sales, es que cuando yo salía de fiesta y me emborrachaba, me sentía mal. Digo, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? La estaba escapando, pero no me daba cuenta. Y yo me sentía mal. Llegó un punto en donde me sentí tan mal que simplemente entendí, dije, vale, el arrepentimiento es mi guía. Y si el arrepentimiento es mi guía, no voy a volver a salir de fiesta, ni a depender de alcohol y fiesta. Y nunca más he bebido. Cuando yo estaba en la universidad completamente perdido, dándome cuenta de que no sabía ni por qué iba a clase, dije, me siento mal aquí. O sea, no tengo propósito, no tengo ganas, no estoy entusiasmado. Todo es que es como sin sentido. Y me sentía mal. Dije, vale, voy a escuchar a mi ego. O sea, voy a escuchar a mi conciencia, a mi sentimiento. Y me di cuenta de que ese sentimiento era de estar perdido. Dije, vale, no voy a volver a hacer esto. Dejé la universidad. Entonces, cuando empiezas a entender que los sentimientos de arrepentimiento que tienes a día de hoy son tu guía, todo cambia. Porque en ese momento no vuelves a cometer el mismo error. Por lo tanto, cuando no vuelves a cometer el mismo error, empiezas a sentirte mejor. Dejas de sentirte mal. Y cuando entiendes que la voz de tu conciencia es la voz exacta de la versión de ti con la realidad deseada, ahí es donde pegas tu gran cambio y donde te conviertes exactamente en la persona que quieres ser. Es decir, métete 2 frases. El afán de este vídeo es que te metas 2 frases en la mente y que las apliques. No sirve de nada que las escuches y no las apliques. Aplica estas 2 frases. El arrepentimiento es mi guía. Y la voz de mi conciencia es la auténtica voz de la versión de mí con la realidad deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que tu intuición y tu conciencia, el sentimiento interno que tienes cuando te dice de hacer algo y sabes que ese algo te va a hacer sentir bien, cuando tú haces eso, estás actuando como la persona que quieres ser. ¿Qué pasa cuando te acostumbras a escuchar la voz de la conciencia? Que te acabas convirtiendo exactamente en esa versión de ti más competente. En esa versión de ti en tu mejor versión en todas las áreas. Porque fue lo que hice yo. Dejé la voz del ego, entendí el arrepentimiento para no volver a repetirlo y empecé a escuchar la voz interna que me decía exactamente lo que debía hacer. No lo que quería, lo que debía hacer. Cuando empecé a escuchar esta voz, cada cosa que hacía me hacía sentir bien. ¿Por qué? Porque me levantaba temprano, iba al gimnasio, reflexionaba, leía, escribía, apuntaba mis metas, creaba mi propio negocio, creaba mi contenido, ayudaba a los demás. Cuando yo hacía todo eso, que era lo que me decía mi conciencia, yo me sentía muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vas escuchando a tu conciencia, empiezas a cada vez alinearte más con tu propósito, alinearte más con quien de verdad quieres ser. ¿Qué pasa cuando te alineas? Que alinearte no deja de ser, sino pensar, decir y hacer absolutamente lo mismo. Cuando te alineas, te acostumbras a ganar. ¿Recuerdas que al principio te dije que estás acostumbrado de forma inconsciente a perder? Cuando te acostumbras a escuchar la voz de la conciencia, estás acostumbrado a ganar. ¿Por qué? Porque vives una vida en donde constantemente estás en paz, estás vibrando alto, estás entusiasmado. ¿Por qué? Porque te estás sintiendo bien, estás escuchando la voz de tu conciencia. ¿Qué pasa cuando escuchas la voz de tu conciencia? Que te acabas convirtiendo en esa voz. Y esa voz es la auténtica voz de la versión más competente de ti mismo. Todo esto son principios universales. Todo esto no me lo he inventado yo. Yo sin darme cuenta lo apliqué en mi vida para transformarla por completo en tan solo un año. Pero ahora que ya domino todos los principios universales y domino por completo la reprogramación mental, sé cómo hacerlo lo más rápido posible. Sé cómo hacerlo para precisamente hacer el mayor cambio que existe en tu vida. Por eso tengo mi programa. Por eso tengo mis asesorías, en donde cambias tu vida en tan solo 90 días. En donde es un intensivo de 90 días que estoy trabajando directamente contigo. Tenemos mentorías todas las semanas conmigo, no con nadie más, conmigo, mentorías todas las semanas tú y yo. Tenemos una lista de reproducción privada en donde te enseño paso a paso las leyes más importantes, las leyes universales más importantes para que la puedas aplicar a tu vida. Aquí hablamos de ley de atracción, ley de polaridad, ley de causa y efecto. Una locura, una lista privada de otro nivel. Tienes acceso a mi WhatsApp para de forma diaria preguntarme las dudas que vayas teniendo. Tienes el planning paso a paso que tienes que seguir en tu caso en particular en base a lo que quieras para asegurarte ser el caso de éxito. O
sea, pero una infinidad de cosas increíbles para que tú te conviertas en la versión de ti más competente, para que despliegues ya de una vez el potencial ilimitado que tienes en la mente y creas que puedes crear en tu realidad aquello que quieras. Lo bueno de estos principios universales es que funciona para absolutamente todo. Es decir, ¿quieres crear un mejor físico? Esto es para ti. ¿Quieres crear mejores relaciones? Esto es para ti. ¿Quieres atraer amor? Esto es para ti. ¿Quieres ganar más dinero? Esto es para ti. ¿Quieres ascender de puesto? Esto es para ti. ¿Quieres sacarte una carrera? Esto es para ti. ¿Quieres vivir en paz? Esto es para ti. ¿Quieres levantarte cada día entusiasmado? Esto es para ti. Independientemente de lo que quieras, mi programa de asesoría es para ti, porque está basado en los principios universales y en la reprogramación mental. Entonces, solo tienes que irte al link de la descripción, hablarme por ahí y acceder acceder lo antes posible, porque los precios van a subir. Entonces, aprovecha que está a un precio de regalo, a un precio ridículo, para entrar y en solo 90 días y directamente conmigo, de la forma más personalizada posible, cambiar tu vida y sacar tu verdadero potencial. Sacar ese potencial que sabes que tienes dentro, pero que tu ego ahora mismo no te deja sacar. Entonces, deja el ego por un momento, escucha la voz de tu conciencia que te está diciendo ahora mismo, vete a esa asesoría, cómprala y cambia tu vida en 90 días. Escucha esa voz, toma acción, háblame y entra de una. Para en 90 días convertirte en esa persona que siempre has querido ser. Para en tan solo 90 días desplegar el absoluto potencial ilimitado que tiene tu mente y que empieces a crear en la realidad todo aquello que siempre has imaginado. Porque fue literal lo que hice yo. Si no, dime cómo he pasado de hace un año a experimentar la peor vida, ansiedad, depresión, vacío existencial, sin propósito, encerrado en la universidad, ganando 0 euros, a en un año, en tan solo un año, estar en mi mejor versión física, mi mejor versión mental, mi mejor versión espiritual, ganar dinero de mi pasión, ayudar a otros, tener casos de éxito, porque lo bueno de todos estos principios es que funcionan para todos, ya lo he hecho con otras personas para cambiar su vida y lo puedo hacer ahora contigo. Entonces, vete al link de la descripción, háblame por ahí y accede de una. Estoy esperándote dentro para reprogramar por completo tu mente en estos 90 días. Lo más importante también, ponme por comentarios qué te ha parecido el vídeo, suscríbete en el botoncito rojo para que te sigan apareciendo próximos vídeos, que estamos prácticamente cada 2 días, un día cada 2 días, subiendo nuevos vídeos y nuevas instrucciones, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!